رجعنا مع بعضنا إن شاء الله تكونوا موجودين جست مش منا نحن لا منا أنا لا منكم انتم. Bien. Tenemos a este documento, en el que hay un cuadro, ser, tener, haber y estar. Y tenemos también a este documento, اللي بعثته لكم توا بكري شوية، اللي فيه los textos، اللي يحب يتبع يخرج los textos. Donc قرينا un peu el texte l'oleni. Ahora vamos a sacar las expresiones más importantes del texto y explicarlo un poco. Bien. Mi ciudad es pequeña y antigua. Aquí, pequeña y antigua son adjetivos para describir a la ciudad. Donc, pequeña, si tenéis algo para escribir, كان عندكم حاجة باش تكتبوا ولا حاجة, donc, pequeña, نعرف اللي la mayoría de vosotros conocéis el antónimo de la palabra pequeño, que es grande, pequeño, el antónimo de grande, enorme, gigante, etc. Y antigua, pequeña y antigua. Pues, antigua significa vieja. Antigua, vieja. El antónimo de moderna o bien nueva. Mi ciudad es pequeña, es antigua. Aquí hemos usado o bien utilizado el verbo ser para describir a la ciudad, para empezar la descripción de la ciudad. No hemos hablado de la situación geográfica, tampoco hemos hablado de qué contiene la ciudad, pero hemos intentado de describir la ciudad con adjetivos apropiados. Es un lugar pintoresco, es un sitio. Estamos hablando de la geografía. Es un lugar pintoresco, es decir, atractivo, es decir, maravilloso. Lleno de tradiciones. Sabemos que cada ciudad y en cada país tiene sus tradiciones, tiene sus costumbres, tiene sus ritos, sus hábitos, el patrimonio, los monumentos, la civilización, la historia, etc. Lleno, lleno de tradiciones. Y muy interesante, algo interesante, es decir, algo que nos atrae a descubrir, a explorar la ciudad. En mi ciudad hay varios lugares. Hay un museo. Hay se usa para indicar el contenido de, o bien, que contiene la ciudad. Hay un museo, como aquí en Túnez, por ejemplo, el Museo de Bardo. Hay museos famosos a través del mundo, como el Museo del Prado en Madrid, por ejemplo. Hay un museo, un parque hermoso, El parque puede ser un parque natural, como puede ser un parque de atracciones, como puede ser un parque acuático, como puede ser todo tipo de parques. Aquí estamos hablando de un parque natural dentro de la ciudad. Restaurantes también, bancos y algunos edificios importantes. Pues hemos pasado de describir la ciudad desde el exterior, es decir, describir el tamaño de la ciudad, pequeña, grande, enorme, gigante, también la descripción de la ciudad antigua, nueva, moderna, etc. Y luego hemos pasado a describir o bien a indicar el contenido de la ciudad con museos, parques, naturales o no naturales, varios lugares de interés, etc. El parque está frente a la cafetería. Ahora paso a localizar
geográficamente al parque que está frente a la cafetería. Y hemos visto, si os recordáis bien, en una lección anterior, cerca, lejos, frente, delante, detrás, etc. Y ahora vamos a utilizarlos en la localización geográfica. Aquí, para la localización, se suele usar o bien utilizar siempre el verbo estar. El verbo estar. Pues pasamos del uso del verbo ser a haber, a estar, que es un verbo que se utiliza, que se emplea, que se usa para indicar o bien para localizar geográficamente a un lugar, etc. Y el museo queda junto a un restaurante mexicano o bien mexicano. Queda junto. Aquí la palabra junto se usa para indicar la cercanía de este restaurante con el museo. Podemos decir que el museo está cerca del restaurante, simplemente está cerca, o bien utilizar una expresión nueva, queda junto a, es decir, cerca de, queda junto a, es decir, cerca de. También, para sumar, también hay una cafetería a 2 cuadras al norte de la oficina. Aquí cuidado, no hay que olvidar que tenemos a palabras con acento, por ejemplo la palabra cafetería, la palabra cafetería, la última sílaba es la sílaba más fuerte, lleva tilde, la tilde o bien el acento se coloca aquí sobre la i, una cafetería a 2 cuadras al norte de la oficina, al norte de, al sur de, al este de, al oeste de. De correos. La oficina de correos es donde la gente manda o bien recibe correo. Es una ciudad bonita y llena de personas amables. Es una ciudad bonita y llena de personas amables. Es un ejemplo para describir una ciudad. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora una ciudad concreta, es decir, una ciudad que está en España. Mi ciudad. Vamos a describir la ciudad de Castellón. La ciudad de Castellón. Castellón está en el este de España. No muy lejos de Barcelona. Pues aquí el texto ha empezado con la localización de la ciudad de Castellón, que se ubica o bien que se localiza en el este de España, el este, el oeste. هنا فما شوية ساعات الكلام ده يضيعوا في الاست والويست. Tout simplement فما معناها una pequeña observación aquí ولا هكا تجميرة صغيرة نجم نقولوا اللي الكلمة اللي أطول هي الغرب جينيرالمون ويستي او اس تي او دونك وفي وسطها موجودة الشرق اللي هي الاستي ويستي استي. Bien. No muy lejos de Barcelona, en la costa mediterránea, Sabemos todos que España tiene costas mediterráneas y tiene también costas atlánticas y tiene también más o menos costas atlánticas, mar Cantábrico, etc. Bien, en Castellón hay un puerto marítimo. Pues una ciudad costera es normal que tiene un puerto marítimo, para las mercancías, para los cruceros, etc. Y hay playas muy bonitas. Una playa, por ejemplo, aquí Bicerta tiene playa bonita, Susa tiene una playa bonita, Túnez capital tiene unas cuantas playas bonitas, etc. Yerba tiene unas playas bonitas.
Hay dos museos. Hay dos museos. Un museo de historia, un museo de historia, un museo de historia, es decir, un museo de arte antiguo, de civilización, etc. Y un museo de arte contemporáneo, o bien de arte moderno, contemporáneo, esculturas modernas, grafitis, cuadros modernos, etc. También hay un teatro, un cine, estamos hablando de arte y de cultura. Y un auditorio muy grande. Y un auditorio, sabemos todos que el lugar donde pasan los conciertos, etcétera, se puede llamar también auditorio. Es una ciudad moderna y dinámica. ¿Ah? Hemos visto una ciudad antigua, pero aquí estamos ante una ciudad moderna y dinámica. Dinámica es decir, hay mucho movimiento, hay, como decimos, la noche es muy animada, la gente pasa, va al mercado, va a los supermercados, a los teatros, a los cines, va de fiesta, etc. Pero también de origen antiguo, es decir, como casi la mayoría de las ciudades del Mediterráneo, hay una parte antigua y una parte moderna, una parte antigua, un casco viejo, las murallas, etcétera, y hay una parte también moderna. ¿Vale? Bien. Ahora voy a leer un texto, otro texto, y aquí vais a adivinar, ¿de qué ciudad española se trata? ¿De qué ciudad española se trata? ¿Qué ciudad es? La pregunta es ¿qué ciudad es? Es una ciudad grande. Es una ciudad grande. Pero no es la capital del país. No es la capital del país. Pues no estamos hablando de Madrid. Cuidado, no estamos hablando de la capital de España, que es Madrid. Es famosa. Famosa, podéis escribir famosa, conocida, célebre, ilustre, etc. Es famosa por su equipo de fútbol. Más o menos estamos avanzando. Es famosa por su equipo de fútbol. Está en el noreste de España. Está en el noreste de España. Noreste de España, cerca de la frontera francesa. Cerca de la frontera con Francia. En el Mediterráneo hay un templo muy conocido. فما un temple يعني كنيسة معروفة معبد معروف برشا que es la Sagrada Familia. La Sagrada Familia. Usema, sí, Usema, sí. Y también hay un barrio antiguo. Muy bien, Omar, Mariam, Usema, sí. Vamos a esperar un poquito, pero es la respuesta correcta. También hay un barrio antiguo con muchos bares y muchos monumentos interesantes. Sí, Amiri, es correcto. También hay gente de muchos países diferentes. Pues para resumir, si tenemos a este documento, es este documento, para resumir y terminar con esta lección, en la primera columna se usa el verbo tener para indicar los lugares, las atracciones, los habitantes, etc. Los museos, los cines. Por ejemplo, decimos que Túnez capital tiene museos. Tiene un museo de Bardo, muy famoso en el mundo, un museo de mosaico. Tiene también restaurantes, teatros, tiene también playas muy bonitas, etc. Para el verbo estar, cuando hablamos de la ubicación geográfica, o bien de la localización, o bien del lugar,
dónde está el país, o bien dónde está la ciudad, o bien dónde está el barrio, el pueblo, el pueblecito, etc., solemos usar el verbo estar para indicar esto. Está en Múnich, está en la capital, está en Túnez, está en Bizerta, en Susa, en el sur, en el norte, etc. Cuando se usa haber, o bien la forma invariable hay, también indica el contenido o bien los monumentos de la ciudad. Hay unos monumentos como tener. ¿Ah? Es un poco parecido a tener, no es al 100%, pero es un poco parecido. Hay cosas, edificios, personas, etc. Y ahora, si estamos hablando del verbo ser, estamos hablando de la descripción en general. Es moderna, es antigua, es grande, es pequeña, etc. Pues aquí vamos a terminar la descripción de esta ciudad, o bien de la ciudad en general, o bien de una ciudad en general, utilizando estos 4 verbos. دونك المطلوب منكم مرة جاية شنو؟ فما ناس خدمت يعطيهم الصحة وهبطوا على المير لي ديسكريبسيون دي فيل اللي هما عملوه، اللي هما اختاروه. دونك المطلوب منكم اللي مازال ما خدمش بعد اللي عملناه هذايا ومن بعد اللي ريناه المرة اللي فاتت يحاول يعمل اون بارافو ويهبطوا على المير، وهكاك نجموا نشوفوه والناس الكل تستفيد مع بعضنا. اليوم ديزولي فما برشا كوبور متاع انترنت، دونك بدينا مخر خاطر عندنا اللايف نتاع الباك من بعد، دونك بدينا مخر. الله غالب جات معاكم انتوما، هاي توا ركحت شويه ان شاء الله تركح. دونك حابين مره اخرى نرحبوا بالزملاء اللي دخلوا معانا على المير. معانا زملاء ساده، دونك الناس الكل نحترموا بعضنا ونخدموا مع بعضنا باش نحاولوا نقدموا. معانا تلامذة جدد، تلامذة مرحبا بهم الناس الكل، تلامذتنا يعطيهم الصحة. اللي عنده أي كيستيون ينجم يبعثها من بعد، حتى على المير تنجموا تهبطوها، خاطر عندنا زملاء زاد ينجموا يجاوبوكم، راه مش أنا برك، يعني زملائنا زاد كومبيتون وينجموا يجاوبوكم الناس الكل. وإن شاء الله نكونوا اليوم يعني الانترنت عملتها فينا شوية مي سافا، أنا في الآخر خلطنا باش عملنا ليسونسيال. ان شاء الله المره الجايه باش ندخلوا في لوسون جديده اللي هي لوسون 11، وكما فاهمين باش نخدموا كيما الكلاس، يعني نحاولوا باش نعطيكم حاجات جديده، اضافات نجم تعاونكم باش كي تحضروا في الكلاس من بعد تبداو ان بو ترونكيل، وتبداو فما حاجات ديجا كونو، يعني ما تتقلقوش منهم. J'espère que vous allez bien. Inch'Allah, آخر حاجة معناها نحبوا on souhaite un bon rétablissement لزميلتنا في السبيطار، زميلتنا مدام ريم، وإن شاء الله تكون لاباس وترجع لنا لاباس. Allez. Ciao, ciao. Buenas noches.